Buenos días a todos. Hoy es martes, día 16 de noviembre. Estamos en la semana 33 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Lucas 19, 1 al 10. Es la historia de Zaqueo. Esa historia nos habla de la importancia de dar siempre el primer paso. También es verdad que el hijo pródigo decide volver a casa sencillamente porque en casa se está mejor. De hecho, cuando hemos dado el primer paso, nos damos cuenta de que Jesús ya lo había dado y había dado muchos pasos antes que nosotros. Nos esperaba mucho antes de que nos decidiéramos a ir con Él. Lo que viene después ya nos desborda, porque a Zaqueo el encuentro con Jesús le cambió la vida. Hizo un verdadero cursillo, como también puede cambiárnosla a nosotros. Ojalá nosotros acogiéramos y escucháramos su deseo. Hoy quiero alojarme en tu casa, que eres tú mismo, ¿no? Lucas es el único evangelista que nos cuenta la famosa escena de la conversión de Zaqueo. Es en verdad el evangelista de la misericordia y del perdón. Como publicano, recaudador de impuestos y además para la potencia ocupante los romanos, Zaqueo era despreciado y sus negocios debieron ser un tanto dudosos. Si de alguno me he aprovechado, que quiere decir que de alguno, claro, le restituiré 4 veces más. Pero Jesús, con elegancia, se hace invitar a su casa y consigue lo que quería, lo que había venido a hacer a este mundo. Hoy ha sido la salvación de esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los demás excomulgan a Zaqueo. Jesús va a comer con él. La de cosas que sucedieron en aquella sobremesa. Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida complicada. ¿Cómo actuamos nosotros en casos semejantes? ¿Como Jesús, que no tiene inconveniente en ir a comer a casa de Zaqueo? ¿O como los fariseos que murmuraban porque ha entrado a comer en casa de un pecador? Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos, como hacía Jesús. Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en su vida, sabiendo descubrir que por debajo de una posible mala fama tienen muchas veces valores interesantes. Pueden ser pequeños de estatura, como Zaqueo, pero en su interior, ¿quién lo diría?, hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham. ¿Nos alegramos del acercamiento de los alejados? ¿Tenemos un corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo? ¿O nos encasillamos en la justicia como el hermano mayor o como los fariseos, intransigentes ante las faltas de los demás? Si Jesús, nuestro Maestro, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿quiénes somos nosotros para despertar o desesperar, mejor dicho, de nadie? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Hoy voy a comer en tu casa. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Cada vez que celebramos la Eucaristía, que es algo más que recibir la visita del Señor, debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud con los demás. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros, de Santa Margarita de Escocia, pero también de Santa Gertrudis, mística. Vamos a fijarnos en ella. Gertrudis es una palabra que en su idioma, en alemán, significa fiel defensora, Ger, y Truth, que significa fiel. Santa Gertrudis es la patrona de las personas místicas. Ella fue
la gran mística de su tiempo, ¿no? Fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el culto a San José. Estamos todavía viviendo un año dedicado a San José. Los demás santos, que después propagaron estas devociones, se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística. Nació en Eisleben, Alemania, en el año 1256. A los 5 años fue llevada al convento de unas monjitas muy fervorosas y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía entre todas por la facilidad con la que aprendía la literatura y las ciencias naturales, y por su modo tan elegante de emplear el idioma. Y tenía la fortuna de que la superiora del convento era su tía, Santa Matilde, otra gran mística que frecuentemente recibía mensajes de Dios. Hacia los 25 años, Gertrudis fue una monja como las demás, dedicada a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, porque era a los estudios mundanos de literatura, historia, idiomas y ciencias naturales, tenía gran inclinación, ¿no? Pero en esa edad recibió la primera de las revelaciones que la hicieron famosa y desde aquel día su vida se transformó por completo. Así lo narra ella misma. Estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo: «Hasta ahora te has dedicado a comer polvo, como los que no tienen fe. De aquí en adelante, de allí, has tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas. Desde ahora, dedícate a meditar en mis mensajes, y ahí sí encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fortaleza y la paz». Desde esa fecha, Gertrudis, que hasta antes se había dedicado a lecturas mundanas, cambió por completo su preferencia en cuanto a lo que leía y dedicó todos sus tiempos libres a leer la Sagrada Biblia y los escritos de los santos padres, especialmente San Agustín y San Bernardo. Ella dice: «Cambié el estudio de las ciencias naturales y literatura por el de la teología y la Sagrada Escritura, y en sus escritos se notará en adelante que su ciencia le ha ido a beber después de las revelaciones que Dios le hizo en los libros sagrados de la Biblia y de los santos». En sus 47 años de vida, Gertrudis no se diferenció externamente de las demás monjas de su convento. Copiaba pasajes de la Sagrada Biblia. En ese tiempo todavía no existían la imprenta y todo había que escribirlo a mano. Componía explicaciones de la Sagrada Escritura para darlas a otras religiosas y sufría en silencio sus enfermedades, que no eran pocas. Pero internamente su vida era muy distinta, porque dialogaba con Dios a cada rato. Jesucristo le dijo un día: «Gertrudis, tú serás mi heraldo». Se llama heraldo al que transmite mensajes de un superior. Y ella escribió en 5 libros los mensajes que recibió en sus revelaciones, y a su obra le puso por nombre Heraldo de la amorosa bondad de Dios. A esta obra, que se ha hecho famosa en todas las personas que se dedican a la mística, se le ha llamado también Revelaciones de Santa Gertrudis. Allí se contienen visiones, comunicaciones y experiencias místicas, y estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas, como por ejemplo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Magdalena de Pazzi, Santa Gema y muchísimos otros santos. Dice la santa que un día vio que de la herida del costado de Cristo salía un rayo de luz y llegaba al corazón de ella. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo como nunca antes lo había experimentado. Su amistad con Santa Matilde, esta otra gran santa, era 15 años mayor que Santa Gertrudis y le contaba las revelaciones que ella había recibido también. Las dos recomendaban mucho la comunión frecuente, adelantándose varios siglos a lo que después se aceptaría, la devoción al Sagrado Corazón y el encomendarse a San José.
Un día Santa Matilde supo que su sobrina Gertrudis venía copiando todas las experiencias místicas y las revelaciones que ella le había contado, y se alarmó. Pero el Señor le comunicó que él mismo le había inspirado a Gertrudis el deseo de escribir tales experiencias y revelaciones, y entonces la misma Matilde se encargó de corregir aquel escrito, el cual fue publicado con el título de Revelaciones de Santa Matilde. Santa Matilde le preguntó a Jesús: Señor, fuera de la Santa Hostia, ¿dónde te puedo encontrar? Y Jesús le respondió: búscame en el corazón de Gertrudis. Dice Gertrudis que un día Jesús acercó totalmente el corazón de Matilde a su sagrado corazón, y que desde esa fecha aquella santa quedó totalmente enamorada de Cristo. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Cuando le fue anunciado que se acercaba su muerte, exclamó: esta es la más dulce de las alegrías, la que más había deseado, porque voy a encontrarme con Cristo. Y dictó sus últimos pensamientos acerca de la muerte, que son de lo más sublime que se haya escrito. Murió Santa Gertrudis el 17 de noviembre del año 1302. Que Jesús nos regale también a nosotros una llamarada de amor hacia Él, como la que le concedió a su sierva Santa Gertrudis, canonizada por el Papa Benedicto XVI, aunque tenía ya un culto secular, ¿no? Él la nombró también doctora de la Iglesia y lleva como apelativo Santa Gertrudis la Grande o la Magna. Bueno, pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.